Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás vos, Ana? Re bien. ¿Qué tal el comienzo de la primavera? Me encanta, ¿Bien? es mi estación favorita. Oh, qué lindo. Toda la mejor onda. Acompaña Me el encanta. clima, Hermosa. la temperatura. Hermosa está la Sí. ciudad de Paraná. Súper linda. Bueno, Ana, hoy traemos un caso, un tema delicado, podríamos decir, que hay que decirlo, realmente en la actualidad sucede en un mundo cada vez más conectado con la tecnología, en donde las relaciones, los vínculos también transitan mucho por allí. Por celulares, por mensajes, por redes sociales. En este último tiempo hubo un caso que fue resonante porque se vieron involucrados algunos influencers como Nico Quiato, su actual pareja. Bueno, fue Agustín Franzoni, quienes no conocen, un muchacho que hace programas de streaming y demás, que él dijo que guardaba videos íntimos de su expareja e insinuó en un streaming que podría mostrarlo. Y estamos hablando de lo que se conoce... monetizarlo. Y monetizarlo. Lo cual es grave porque en ese caso, sin el consentimiento de su expareja, que es Flor Jazmín Peña, esto se encuadraría ya en un delito. Cuando el envío de fotos íntimas no es consentido por la otra persona, ya se encuadra en un delito. Exacto. Por eso es un caso o un tema delicado, por eso lo planteamos de esa manera. Pero es una situación que quizás en la actualidad se da en las parejas, el envío de fotos íntimas. Y queremos conocer un poco también los recaudos, las precauciones, lo que se debe conocer, ¿no?, en la actualidad con respecto a este tema. Sí, se da muchísimo esto. No solamente que esa situación se viralizó porque es protagonizada por famosos, pero en la vida cotidiana se da mucho eso, en situaciones de rupturas, no solamente de adolescentes, que esto también es muy común, sino que en personas jóvenes también se ve esto de divulgar imágenes que son enviadas en contexto de intimidad, de videos. Esto de conservar es muy común, ¿sí? Esto de conservar ese video. Por eso también hay que tomar recaudos no solamente de hacerlo en pareja y en un ámbito respetuoso, ¿no?, sino también de las formas, ¿sí? Tratar de que sea para algo de uso del momento, si es que se decide hacerlo. Y también que tenga como esta posibilidad de que se vea una vez, que sea una cuestión de disfrute, de estímulo, de incentivo y nada más. Porque si bien pueden decir, bueno, queda en la nube, queda en algún espacio que tenga que ver con internet, bueno, la idea es que no quede a fácil acceso, ¿no? Como para que no se pueda divulgar y para que tampoco otra persona, por ejemplo, que hackee tus redes o que tenga la contraseña, tenga esa posibilidad de divulgarlo, ¿no? Me parece que no solamente tiene que ver con la pareja, sino que tiene que ver con la forma en la que manejamos ese tipo de contenido. ¿Es necesario que la pareja lo hable antes de, generar este tipo de contenidos? Sí, es necesario que se hable, porque si vamos, por ejemplo, tomamos el caso que se popularizó, tengamos en cuenta que ellos eran pareja y seguramente tenían cierta confianza como para hacer eso. Por eso también es importante no solo dialogarlo, sino que ver las formas, ¿no? Como para qué, para que yo me quede tranquilo, tranquila de que esto está dentro del ámbito de una privacidad y de un uso puntual, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, bueno, yo lo quiero usar en otro momento. Pero bueno, hablar de esto, de lo peligroso que es, no desconfiando de la pareja, sino también entendiendo que ese material es de fácil acceso si lo dejamos. Claro. Quizás en este momento nos estén viendo personas adultas mayores que quizás hace algunos años atrás, esto, Ana, hay que decirlo, no sucedía. En la actualidad se plantea esto, hay casos que surgen con respecto a lo que es el envío de fotos íntimas, al menos en parejas, y alguna problemática luego que pueda llegar a suceder, ¿o no? Muchísimo. Yo, por ejemplo, en el ámbito de mi trabajo, yo trabajo en un programa de violencia de género, ¿no? Se ve mucho esto de la difusión, se ve mucho esto del uso, de la amenaza, del chantaje, de cuestiones que tienen que ver con alguna extorsión en función de los materiales. Entonces, como que hay que tener mucho recaudo. No pienso que sea una mala herramienta, ¿sí?, sino que uno, para utilizarla, tiene que saber los riesgos que conlleva y las consecuencias, sean consecuencias positivas, que tiene que ver más con el disfrute, con el momento, con el estímulo, como consecuencias negativas, que puede haber una filtración, puede haber... Hay veces que no es intencional, ¿sí?, pero tenemos que conocer todos los riesgos para saber si utilizamos esa herramienta o no.
¿Qué pasa con los más jóvenes que hoy, bueno, en día nacieron prácticamente con la tecnología, con el celular y demás, y hoy envían todo por WhatsApp, por redes sociales y demás? Por ahí la gente más grande tiene miedo todavía a compartir ciertas cuestiones, pero con los más jóvenes, ¿cómo concientizarlos acerca de esta problemática? Sí, sobre todo con los más jóvenes hay que tener como conversaciones un poco más profundas, y estos espacios de comunicación también son importantes porque ellos, al manejar la tecnología de una forma más familiar, más cómoda en cierto punto, piensan que tienen el registro de todo lo que puede llegar a suceder, y la mayoría de los casos se dan adolescentes. Y se ve como una picardía, no se ve como una cuestión que tenga que ver el daño de la autoestima de la otra persona, o que puede haber cuestiones severas, ¿sí? Ansiedad, depresión, en función de filtrar tipos de imágenes. Me parece que no solamente hay que hablar de las consecuencias, sino que también tomar como medidas de prevención, ¿no? De que sí, por supuesto que ellos tienen otro uso tecnológico con mayor frecuencia, comodidad, cierta seguridad, pero también tener en cuenta que eso puede conllevar también consecuencias negativas en función de su uso. Y en ese sentido hay que asumir una base de respeto, ¿no? Ese respeto que se debería mantener siempre. Digo, más allá, porque quizás hay alguna relación de noviazgo, de parejas, que en algún momento termine, digo, y esa situación del post, digamos, separación, ese respeto que se mantenía antes, se debe seguir manteniendo luego. Se debe conservar, y teniendo en cuenta que todos somos personas y merecemos respeto e intimidad, ¿no? Porque eso se propuso en un ámbito de intimidad, entonces tendría que quedar en un ámbito de intimidad. Por eso siempre se aconseja que se mande una forma no permanente, que sea una cuestión de disfrute del momento con un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Un estímulo, un intercambio, un ida y vuelta en función de la sexualidad, pero nada más, ¿no? Me parece que hay que tener en claro el objetivo, y sobre todo en una base de respeto, como para que esas cosas no se divulguen y que no pierdan el objetivo por el cual se mandó. Y siempre con el consentimiento de ambas personas, ¿no? Siempre con el consentimiento de ambas personas, no solamente en el momento del intercambio, que me parece importante, porque muchas veces llegan cosas y uno no está preparado para ese tipo de conversaciones o ese tipo de imágenes. Tiene que haber un consentimiento previo para el intercambio, y a la vez tiene que haber un consentimiento previo para el manejo del sexteo, ¿sí? De cómo lo vamos a hacer, con qué finalidad, con qué objetivo, qué es lo que te gusta de eso. Tiene que haber como una charla, no es un intercambio simplemente, como para que pueda cumplir con el objetivo, que es el estímulo y el disfrute, ¿no? Porque si no, hay cosas que por ahí no se conversan y pueden llegar a ser un riesgo o una posibilidad. Quizás debía ser la primera pregunta, pero bueno, ¿el sexting qué es para quienes no conocen? El sexting es el intercambio de mensajes, frases, videos, imágenes con tonos o con un objetivo sexual, ¿sí? No solamente de una práctica sexual, sino que imágenes eróticas, relatos eróticos, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y con el ámbito de lo privado, de lo íntimo. Entonces, es una práctica que se da muchísimo, no solamente en jóvenes, sino que se da mucho. A veces, como lo último que se envía es la imagen y el video, ¿no? Pero esto de lo discursivo se da hace un montón de tiempo. Ahora es una práctica un poco más normalizada, o en cierto punto como que se da más en función de las distancias, del uso tecnológico, de los tiempos acotados. Se usa como una herramienta también. Claro. Hace poco tiempo se habilitó esa opción de enviar mensajes temporales también. No solamente en redes sociales, sino también en WhatsApp. Exacto, los mensajes, las fotos y los videos también pueden ser temporales. Por eso decía, bueno, sí, desde los aspectos tecnológicos, pensar que eso puede quedar en algún lado, entiendo, pero también desde estos aspectos tecnológicos que habilitan nuevos espacios, nuevas instancias, nuevas formas, también utilizarlas para el resguardo de ese material. Me parece que ese es el objetivo también, no inculcar miedo, sino que hay que ver con quién uno lo hace y de la forma que lo hace. Muy bueno, Ana, el tema, más allá de que es un tema quizás sensible, delicado, la recomendación o la información era poder transmitir consejos, recomendaciones para que padres, madres también lo hablen con sus hijos, ¿por qué no? Con respecto a esto que está sucediendo en la actualidad. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Ana? Bien, me pueden encontrar en mis redes como psicóloga Anabela Martínez, y mi consultorio está en San Benito, en calle Enrique Carbó, antes de llegar a Chile.
Y el número de mi consultorio es 343-6203-670. Nos encontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles nos encontramos. Que andes bien, Ana. Gracias. 17 horas 59 minutos, hacemos un recorrido por nuestra querida ciudad de Paraná, que se encuentra hermosa, cubierta de lapachos por donde se la mire. ¿Viste? ¿Qué Sí.